Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Wonga, el prestamista depredador del día de pago, está en caída libre gracias a Kaiser Report, a Russell Brand y a otras voces de los medios alternativos que difunden verdades como puños. La guerra en Siria no fue rechazada en el Parlamento por la acción de los medios dominantes, que de hecho apoyaban la invasión. No, fue gracias a los medios alternativos y a los blogueros, que siempre buscan saber más. Y el próximo objetivo es echar abajo la TCI, el ATPA y la fracturación hidráulica, contándole la verdad a la gente, que cuanto más sepa sobre estos tratados de comercio y estas prácticas energéticas absurdas, menos partidaria será de ellos. Sí, una vez más, aquellos grupos a los que los aduladores medios dominantes definen como antisistema, fanáticos, chiflados y partidarios de la teoría de la conspiración, serán los que nos cuenten la verdad sobre todos esos espinosos asuntos de los que los medios tradicionales, propiedad de las empresas y controlados por los gobiernos, se niegan a hablar. Thomas Jefferson estaría orgulloso. Sí, Max. Puede que muchas de las grandes empresas de comunicación de Estados Unidos y que los estudios de Hollywood sean propiedad de las empresas. Pero lo que estamos descubriendo ahora es que también están controlados por el gobierno, de quien reciben órdenes sobre los contenidos que han de difundir. Ya lo hemos visto con las filtraciones de Wikileaks sobre los correos electrónicos relacionados con el ataque informático a Sony. No en vano, miembros del gobierno y directores de los estudios intercambiaron al menos 100 correos sobre la naturaleza de los contenidos que se tenían que emitir. Pero bueno, además de eso, me gustaría subrayar algo que lleva pasando últimamente con mucha frecuencia. Si te fijas, cada vez que hay una guerra, el discurso siempre es el mismo: demonizar al jefe de Estado del país en cuestión, ya sea Saddam Hussein, Gaddafi, luego Bashar al-Assad. Vamos a ver una noticia muy interesante, que los blogueros fueron los primeros en destapar mucho antes que los medios dominantes, propiedad de las grandes empresas. La NBC consintió durante años y a sabiendas la propaganda de guerra falsa de los rebeldes sirios. Si recuerdas, Richard Engel, uno de los corresponsales internacionales más importantes de la NBC, fue secuestrado en Siria en el 2012 y en ese momento la NBC ya sabía a ciencia cierta que quien lo había secuestrado había sido el Ejército de Liberación Sirio. No tenemos más que comprobar con quién negociaron su liberación. Sin embargo, dejaron que Richard Engel apareciera públicamente tras su liberación. Y el discurso que se acordó difundir fue que, tal y como contó Engel, nada más ser liberado, un grupo de milicianos chiíes leales al asediado gobierno de Bashar al-Assad había secuestrado y maltratado al periodista estrella de la cadena y a sus compañeros. Engel hizo alusión al idioma que utilizaban sus captores y a otros signos evidentes de su ideología, desde los grafitis dibujados en la pared de la celda hasta las tazas de café de las que bebían. O sea que salió en televisión diciendo que quien había ordenado su secuestro había sido Bashar al-Assad y que sus secuestradores eran chiíes, algo que la NBC sabía que no era verdad, pero que aún así siguió difundiendo. La NBC es como el ministro de Información iraquí de la época de Saddam Hussein. ¿Te acuerdas de él? Lo apodaban el Bob de Bagdad. La gente ya lo intuía y ahora ya lo sabemos a ciencia cierta gracias a los correos electrónicos de Wikileaks sobre el ataque informático a Sony. Los medios dominantes de Estados Unidos están para apoyar las guerras y la propaganda del gobierno. Muchas veces se habla de los medios financiados con dinero público, como si hubiera medios que no lo estén. Pero la BBC está financiada por el Estado. Y lo mismo puede decirse de RT, de Press TV, de France 24. También Al Jazeera. Sí, Al Jazeera también. Todos reciben dinero público. Ese no es el tema. El tema es si el Estado es quien dicta su política editorial en el día a día y si hay algún miembro del gobierno que llame a los directores de esos medios y les diga: este es el guión. Ya sabíamos que eso es lo que pasa con la Fox, pero ahora hemos comprobado que la NBC también obedece ciegamente a los dictados del Estado. Alucinante. Entonces, tras ser liberado de su secuestro en el 2012, Richard Engel difundió un mensaje ante la audiencia estadounidense que animaba a derrocar a Bashar al-Assad, tras haber intentado acabar con la vida de uno de los corresponsales estrella de la NBC. Recordemos qué fue lo que dijo hace una semana una periodista que, por cierto, no tiene trabajo ante el Congreso estadounidense. Wall afirmó que Internet ofrece una plataforma para las voces extremistas y antisistema y definió a aquellos que cuestionan el discurso de la clase dirigente como una secta. Volviendo al secuestro de Richard Engel en el 2012, el responsable del blog Angry Arab, blogspot.com, un catedrático árabe de la Universidad de California, dijo que si a Engel lo habían secuestrado los milicianos chiíes leales a al-Assad, entonces él era dentista. Vamos, que era una mentira de pies a cabeza. Por ejemplo, las palabras en la lengua de los chiíes que dice Engel que utilizaban eran muy raras. Y por su parte, otra web informativa
The Daily Beast, contó en su momento que la información que les llegaba de fuentes gubernamentales y de altos cargos de la NBC era que los que habían secuestrado a Engel para conseguir un rescate habían sido los del Ejército de Liberación Sirio, los mismos que contaban con el apoyo del gobierno en los medios dominantes. O sea que ya se sabía por aquel entonces, pero aún así han estado prolongando el bulo hasta que el New York Times ha publicado una investigación que demuestra que todo era mentira, algo que confirmó la semana pasada la NBC, explicando que quien realmente había secuestrado al corresponsal había sido el Ejército de Liberación Sirio, que no es Chi sino Suní. Fíjate, les ha llevado varios años reconocerlo y eso que ya sabían que la versión oficial de los hechos era mentira. Menos mal que estaban esos supuestos blogueros antisistema para contarle a la gente la verdad de las cosas. Sí, cuando escucho a John Kerry, me dan ganas de echarme a reír. Fíjate, Kerry dice que si los medios dominantes, propagandistas y controlados por el gobierno de Estados Unidos no triunfan en sus mentiras a escala mundial, eso se debe a que los medios alternativos emiten en inglés. Esa es la razón por la que John Kerry cree que Estados Unidos está perdiendo las distintas guerras que tiene abiertas y que financia por todo el mundo. Porque los medios alternativos emiten en inglés. Señor Kerry, eso es simplificar mucho las cosas, digámoslo así, en términos diplomáticos. Bien, pasemos a hablar ahora de los tratados de comercio internacionales que impulsa precisamente el secretario de Estado. Me refiero a la TCI, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, y al ATPA, el Acuerdo Transpacífico de Asociación, dos tratados comerciales que se mantienen en secreto, protegidos por llaves especiales y puertas de máxima seguridad para acceder a las salas en las que se discuten sus términos. Pues bien, los medios dominantes no hablan de esos tratados, solo los medios alternativos como los blogs. Por ejemplo, los medios dominantes no han contado que este último fin de semana se han registrado protestas multitudinarias en contra de estos tratados de comercio. Vamos a ver el siguiente titular. Los correos electrónicos sobre el ataque a Sony demuestran las presiones de los ejecutivos del sector para impulsar el Tratado de Comercio. Los correos relacionados con el ataque informático a Sony demuestran que Steven Fabricio, director del Departamento de Asuntos Legales de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, se dedicó a escribir a los directores de todos los estudios y medios de comunicación, diciéndoles que están totalmente a favor y que incluso son partidarios de un endurecimiento de las leyes sobre propiedad intelectual. O sea, que lo apoyan. Ahora bien, según un informe de Media Matters, tras realizarse una búsqueda en las transcripciones de los programas Evening News de la CBS, World News Tonight de la ABC y Nightly News de la NBC, emitidos entre el 1 de agosto del 2013 y el 31 de enero del 2015, no se ha encontrado mención alguna al Acuerdo Transpacífico de Asociación. El mismo informe ha revelado que The Ed Show, emitido en la MSNBC, ha sido el único programa de noticias por cable que ha ofrecido una cobertura significativa del asunto. En ese mismo periodo de 18 meses, la CNN y la Fox mencionaron el Acuerdo Transpacífico de Asociación en 2 emisiones cada una. Y ya está, o sea que los medios se niegan a hablar del tema, ya que están a favor del tratado. Podrían al menos dar sus argumentos explicando por qué lo están, pero ni siquiera eso. Prefieren que la población no se entere, por eso los ciudadanos tienen que acudir a los medios alternativos y ahora, esta semana oímos en el Congreso de Estados Unidos que hay que cerrar esos medios alternativos porque supuestamente están convirtiendo a aquellos que cuestionan a la clase dirigente en una secta. Sí, Hollywood quiere escribir todas las leyes internacionales sobre derechos de autor y su interpretación del tema es diametralmente opuesta a la libertad de expresión que pretenden restringir. Cuando Harrison Ford sale diciendo que la nueva Guerra de las Galaxias va a convertirse en una franquicia multimillonaria, ¿se da cuenta de que está apoyando a los terroristas de los derechos de autor de Hollywood? Aaron Swartz tuvo que morir para que nos diéramos cuenta del problema, y Harrison Ford debería sentirse culpable por ello. Los SWAT también irrumpieron en la casa de Kim.com en Nueva Zelanda para apoyar el terrorismo de los derechos de autor de Los Ángeles. ¿Le parece bien, Harrison? ¡Qué asco! Es un personaje abominable. Pero hay otro tema del que los medios dominantes también suelen burlarse con asiduidad, y ese no es otro que el oro. De hecho, cualquiera que hable del oro es ridiculizado hasta el extremo. ¿Cómo es posible que alguien no se cuestionara a la clase dirigente? En este caso, el Banco Central. Sus dirigentes pertenecen a la élite, han ido a Princeton, a Harvard, a Yale, y saben mejor que nadie el valor que ha tenido el oro en los últimos 5.000 años. Pues bien, vamos a ver el siguiente titular. Última hora, los salarios alcanzaron su máximo hace 43 años. El pasado 15 de agosto de 1971, Nixon abandonó la norma del oro y cerró la ventana de forma que a partir de entonces ya no hubo nada que estuviera vinculado al oro. Pues bien, los estadounidenses nunca han sido tan ricos desde 1972. De hecho, 3 meses después, los salarios alcanzaron su máximo nivel. Según un nuevo informe del Departamento de Trabajo en 1972, los salarios semanales de la mayoría de los trabajadores equivalían a lo que hoy serían $811,
frente a los 703 de marzo del 2015. ¿Y ese descenso a qué se debe? A la financiarización y al hecho de que al dejar de utilizarse el oro como elemento comparativo, se dejó de cuestionar la validez de estas prácticas neoliberales, de los contratos fraudulentos y de la propia financiarización. Así es. El oro es quien nos dice la verdad cuando hablamos de dinero. Con un poco de suerte, Grecia hará con el sistema financiero mundial lo mismo que hizo Lehman Brothers: hundirlo. Tienen toda la capacidad para hacerlo y están decididos a ello. Las conversaciones privadas que he tenido con Yanis Varoufakis me llevan a pensar que ese es su propósito final, porque cree en la verdad y en la justicia. Sí, cuestionando la validez de los contratos y de la deuda que se les impuso. Eso es lo que pretenden hacer. Y la verdad es que es una gran amenaza para la clase dirigente. Sí, bueno. Lo único que hay que hacer es preguntar. Grecia es nuestra esperanza, nuestro verdadero héroe en todo esto, al igual que Yanis Varoufakis, pero no Harrison Ford y su mascota, que se pasa el día haciendo vaya usted a saber qué en la parte de atrás de su casa. En fin, Stacy, tenemos que seguir adelante, gracias. ¿Sepa más? La fuerza estará con ustedes si saben más. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Tom Coughlin, director general de Bullion Capital. Tom, bienvenido a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. ¿Usted es australiano? Así es. Pues sabe, el otro día estaba viendo vídeos en YouTube y encontré un vídeo en el que salían unos australianos fabricando una moneda de oro de 1 tonelada. Es el equivalente a un vídeo pornográfico para los enfermos del oro. ¿Lo ha visto usted? He visto la moneda, aunque en fotos, no en persona. ¡Qué moneda más bonita! En fin, hablemos de Bullion Capital. Bullion Capital es una plataforma de intercambio de lingotes en el mercado. Supongo que el objetivo será poner patas arriba el mercado de los lingotes, que desde luego le hace falta. Háblenos de ello. Sí, Bullion Capital ha desarrollado una plataforma de intercambio institucional de metales preciosos físicos asignados y al contado, y más concretamente de oro, plata y platino, con monedas y barras específicas. Hemos creado un modelo de mercado único que aporta fundamentalmente eficacia y transparencia. Un momento, acaba de hablar de oro asignado. Cuando se habla, por ejemplo, de un fondo negociable en el mercado, como GLD, que es el más grande de todos, se trata de un oro no asignado, de una serie de contratos que rigen las concesiones de oro y que son superiores a las concesiones de los bancos, que hacen que ese producto en concreto funcione en el mercado. Sí. Pero no es un oro asignado, al contrario que su plataforma. O sea, que si yo tengo una tonelada de oro asignada a mi nombre, puedo empezar a operar con ese oro en la plataforma. ¿Es así? Exacto. El título legal se asigna al inversor o al operador final. No hay ninguna práctica falaz de ingeniería financiera ni nada que se le parezca, sino que el oro se asigna al inversor final. O sea, que entonces puedo interactuar directamente en el mercado con otros compradores y vendedores y operar con mi oro asignado. Es decir, que se crea un mercado electrónico para las personas que tienen oro asignado. Y como incentivadores de mercado que son, lo que ustedes hacen es apoyar la veracidad de las concesiones de oro que esas personas dicen tener. Ahora bien, ¿dónde se almacena ese oro? ¿En algún almacén central? ¿Cómo saben que ese oro que dicen tener es efectivamente suyo? Bueno, no somos incentivadores de mercado, sino más bien una plataforma de intercambio que reúne a incentivadores de mercado, proveedores de capital y operadores de liquidez, que es lo mismo que hablar de agentes de bolsa. Hemos adoptado en nuestro modelo de mercado una arquitectura propia de una institución para poder congregar al resto de instituciones y que éstas puedan ofrecer oro directamente a sus clientes. En relación con la pregunta que me hacía sobre la veracidad, tenemos una serie de medidas de control, de calidad, que determinan las normas de la plataforma y la forma de operar. Tenemos varios centros físicos de operaciones internacionales con depósitos de verdad y en los que no se ha impuesto ningún precio de manera artificial, preservando así el mecanismo de descubrimiento de precios. Y también tenemos otros centros secundarios de operaciones, almacenamiento y entrega, o sea que los incentivadores de mercado son los que determinan el precio de las distintas ubicaciones. Y luego hay una serie de agentes que son los que se encargan de retirar la liquidez del mercado. Entiendo. Yo los he definido a ustedes como incentivadores de mercado, pero usted dice que no lo son, sino que tienen
tienen incentivadores de mercado. Eso es. Vamos a aclarar un poco las cosas. Por lo que veo, ustedes ponen en relación a vendedores y compradores como suele hacer un agente de bolsa, y están dispuestos a publicar un mecanismo de descubrimiento de precios para que esas operaciones puedan realizarse. Ahora bien, no crean su propio inventario que les permita actuar como vendedores o compradores en el peor de los casos. Creo que sería una buena forma de describirlo. Ustedes son como un agente de bolsa que pone en común a vendedores y compradores. Es diferente de... Dígame. No, somos fundamentalmente una plataforma centralizada de intercambio y filtración. Operamos con un depósito central de valores que filtra las operaciones y asimismo ponemos las normas por las que se rige la plataforma. También somos los dueños de la tecnología que hemos desarrollado nosotros internamente. De acuerdo. Vamos a hablar de las diferencias que presenta con la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres o con el COMEX de Nueva York, que son los dos organismos mundiales más importantes en los que se opera con oro. El problema es que el sistema por el que se rigen está recibiendo un aluvión de críticas porque permite prácticas como las ventas en corto al descubierto de contratos de futuro. Y en el caso de la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres, se ha descubierto que el mercado de la plata presenta un apalancamiento de 100 a 1 frente al mercado de reserva fraccionaria. Es decir, que actúan como cualquier banco o centro monetario corrupto de la City de Londres. Por eso digo que su modelo es una nueva forma de hacer las cosas. ¿Es así? Sí, está claro que lo que ofrecemos es una alternativa al mercado londinense. Cuando empezamos a crear nuestro modelo, no sabíamos muy bien cómo funcionaba el mercado de Londres, pero al estudiarlo nos dimos cuenta de todas las mentiras que se esconden detrás de él. Yo creo que la diferencia principal radica en el hecho de que los metales preciosos están asignados. Las operaciones se filtran y se establecen en base a su asignación, por lo que se produce una transferencia en la propiedad de los títulos legales de un usuario a un inversor final a otro. Somos un mercado internacional que opera 23 horas al día y que ofrece un mecanismo de descubrimiento de precios en diferentes zonas del mundo, lo que nos permite absorber las exigencias de cada una de esas regiones y llevarlas a una plataforma internacional formada por toda una serie de proveedores de liquidez y agentes de todo el mundo, que de esta forma quedan conectados entre sí. O sea, que su red mundial de 11 plataformas rompe con el dominio absoluto de la fijación de precios ilegal y con la manipulación que tenemos actualmente en estos mercados. Sí, yo creo que sí, porque en todas y cada una de estas 11 plataformas colaboramos con los participantes del mercado físico y les ofrecemos exactamente lo que ellos quieren. ¿Se han encontrado con algún tipo de resistencia por parte de las instituciones? Al principio, cuando empezábamos, hubo quien nos criticó, sobre todo los banqueros. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es darles a los mercados físicos lo que ellos quieren. Por ejemplo, un operador de metales físicos de Hong Kong que le venda oro al por mayor a Chow Tai Fook, la mayor empresa de joyas del mundo. ¿Cómo dice que se llama? Chow Tai Fook. Chow Tai Fook. Sí. ¿Es la mayor empresa de joyas del mundo? Y la que más oro consume. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tienen? Nunca había oído hablar de Chow Tai Fook. Debe de ser el mayor vendedor de oro al por menor del mundo entero, mayor aún que China. Yo he visto que tienen 3 tiendas en una misma manzana en Hong Kong, y sé que tienen una sede allí, pero que también Hace están poco por toda estuvimos en Hong China. Kong y los miembros de la Revolución del Paraguas decían: estamos hartos de todas esas tiendas de oro que surgen como setas, queremos que nos dejen un sitio para vivir. Todos los autobuses de Hong Kong llevan a la publicidad de Chow Tai Fook en la parte de atrás. Ya veo. Y son el mayor consumidor de oro del mundo. En fin, a lo que iba. Lo que hemos hecho ha sido colaborar con los participantes del mercado físico y no con los banqueros para darle al mercado físico lo que quería, ayudando a desplazar los metales físicos de un punto A un punto B. Hasta el consumidor sin pasar por los mercados oficiales. Exacto. La demanda de oro físico a escala mundial se sitúa en su máximo histórico. De hecho, la gente acude a esas tiendas de Chow Tai Fook como si no hubiera un mañana. ¿Es así? Sí, Pero el precio no sube. porque quizá haya otras fuerzas que influyan en el mecanismo de descubrimiento de precios. Yo creo que las hay. Está en el mercado papel y el mercado físico, y el precio del mercado papel se determina en el mercado físico. Sí, pero el precio del mercado papel es un precio engañoso que viene determinado por los manipuladores y sinvergüenzas de Nueva York y de la City de Londres. Varias plataformas chinas ya han intentado crear un nuevo mecanismo de descubrimiento de precios, acabar con el control absoluto de JP Morgan y el HSBC y aniquilar por completo a esos parámetros.
parásitos. Lo que pasa es que como parásitos que son resisten y nadie logra acabar con ellos. ¿Cree usted que su plataforma podrá acabar con estos actores fraudulentos que hay en el mercado del oro y la plata? Eso es lo que quiero saber. Ya que ha venido a mi programa, quiero que me digas si eso es lo que va a pasar, Tom. Solo puedo decir que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con nuestra labor, que no es otra que aportar eficacia y transparencia al mercado. Para conseguir lo que usted quiere, no solo hace falta tiempo, sino también apoyo colectivo. ¿De quién? De todos los agentes que forman parte del sector de los metales preciosos. Queremos que nuestra plataforma reúna millones de usuarios y hemos creado la arquitectura y la estructura necesarias para soportarlo. Si hemos decidido darle una forma institucional a la plataforma, es porque queríamos llegar a lo más alto y ofrecer servicios propios de una institución. Mire, se me viene a la mente el ejemplo de goldmoney.com, que trata con clientes que disponen de oro asignado. ¿Podría ser que goldmoney.com se convirtiera en cliente suyo y se uniera a su red? Desde luego. Ya veo. ¿Y Gold Switzerland, dirigida por Egon von Greyerz? Conozco muy bien a Egon y creo que su empresa podría ser un cliente potencial nuestro. Un cliente potencial. Igual que todos los invitados de nuestro programa. Si logramos que todos los invitados se adhieran a esa plataforma de 11 centros distribuidos por todo el mundo, podremos acabar con esos sinvergüenzas. Es una plataforma internacional que amalgama todas las operaciones y toda la liquidez que hay en todo el mundo y que las concentra en un solo mercado. Por cierto, yo creo que con nuestra plataforma haremos que el precio del oro se estanque, porque identificaremos y subsanaremos las diferencias de precios en las distintas regiones y crearemos un precio único, de forma que los operadores de arbitraje oportunistas podrán operar con este arbitraje. Mire, en el mercado físico hay un montón de barreras que dificultan el acceso desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, un operador de metales físicos de Estambul no sabe cómo operar ni ofrecer liquidez en Hong Kong. Pues bien, con nuestro sistema, todo el mundo puede operar, aportar liquidez o retirarla en cualquiera de los grandes centros de operaciones con los que contamos. Nuestro objetivo no es competir con otras plataformas, sino que esas plataformas incorporen la liquidez que tienen a nuestro sistema. Sí, existen varios mercados en distintas partes del mundo, pero esos mercados es como si estuviesen metidos en un silo y no se comunicaran con los demás. Eso es. Por eso se dan esas oportunidades de arbitraje que son muy interesantes. No en vano, uno de los capítulos principales en la historia del capitalismo han sido las operaciones de arbitraje del oro, sobre todo en el Imperio Británico, que se financiaba comprando y vendiendo oro en varias zonas del mundo. Esa es la base de fortunas como la de la familia Rothschild. Pero ahora, en el siglo XXI, el arbitraje ya no es posible por culpa de los sinvergüenzas del papel y del dinero fiat. El problema no es el oro, es que al emitir dinero fraudulento han acabado con la liquidez. Y su plataforma, Bullion Capital, va a reintroducir las operaciones con oro. Déjeme decirle una cosa, Max, y esta es la primera vez que lo hago público. El éxito de Bullion Capital se basa en Allocated Bullion Exchange, que no es otra cosa que una plataforma de intercambio de lingotes asignados, que se convertirá en la institución clave para la plataforma, con una estructura de socios que ha intentado ser lo más inclusiva posible y contar con la mayor variedad de miembros. La web se llamará ibx.com y la estrenaremos dentro de poco. Les mantendremos informados de su lanzamiento. Estupendo, Tom. Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es que suena muy bien. Gracias por dar la primicia en Kaiser Report. Ha sido un placer. Gracias por invitarme, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Tom Coughlin, de Bullion Capital. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Fueron los primeros en destapar mucho antes que los medios dominantes propiedad de las grandes empresas. La NBC consintió durante años y a sabiendas la propaganda de guerra falsa de los rebeldes sirios. Si recuerdas, Richard Engel, uno de los corresponsales internacionales más importantes de la NBC, fue secuestrado en Siria en el 2012 y en ese momento la NBC ya sabía a ciencia cierta que quien lo había secuestrado había sido el Ejército de Liberación Sirio.
No tenemos más que comprobar con quién negociaron su liberación. Sin embargo, dejaron que Richard Engel apareciera públicamente tras su liberación. Y el discurso que se acordó difundir fue que, tal y como contó Engel, nada más ser liberado, un grupo de milicianos chiíes leales al asediado gobierno de Bashar al-Assad había secuestrado y maltratado al periodista estrella de la cadena y a sus compañeros. Engel hizo alusión al idioma que utilizaban sus captores y a otros signos evidentes de su ideología, desde los grafitis dibujados en la pared de la celda hasta las tazas de café de las que bebían. O sea que salió en televisión diciendo que quien había ordenado su secuestro había sido Bashar al-Assad y que sus secuestradores eran chiíes, algo que la NBC sabía que no era verdad, pero que aún así siguió difundiendo. La NBC es como el ministro de Información iraquí de la época de Saddam Hussein. ¿Te acuerdas de él? Lo apodaban el Bob de Bagdad. La gente ya lo intuía y ahora ya lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que estamos descubriendo ahora es que también están controlados por el gobierno, de quien reciben órdenes sobre los contenidos que han de difundir. Ya lo hemos visto con las filtraciones de Wikileaks sobre los correos electrónicos relacionados con el ataque informático a Sony. No en vano, miembros del gobierno y directores de los estudios intercambiaron al menos 100 correos sobre la naturaleza de los contenidos que se tenían que emitir. Pero bueno, además de eso, me gustaría subrayar algo que lleva pasando últimamente con mucha frecuencia. Si te fijas, cada vez que hay una guerra, el discurso siempre es el mismo: demonizar al jefe de Estado del país en cuestión, ya sea Saddam Hussein, Gaddafi, luego Bashar al-Assad. Vamos a ver una noticia muy interesante, que los blogueros Es echar abajo la TCI, el ATPA y la fracturación hidráulica, contándole la verdad a la gente. Que cuanto más sepa sobre estos tratados de comercio y estas prácticas energéticas absurdas, menos partidaria será de ellos. Sí, una vez más, aquellos grupos a los que los aduladores medios dominantes definen como antisistema, fanáticos, chiflados y partidarios de la teoría de la conspiración, serán los que nos cuenten la verdad sobre todos esos espinosos asuntos de los que los medios tradicionales, propiedad de las empresas y controlados por los gobiernos, se niegan a hablar. Thomas Jefferson estaría orgulloso. Sí, Max. Puede que muchas de las grandes empresas de comunicación de Estados Unidos y que los estudios de Hollywood sean propiedad de las empresas. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Wonga, el prestamista depredador del día de pago, está en caída libre gracias a Kaiser Report, a Russell Brand y a otras voces de los medios alternativos que difunden verdades como puños. La guerra en Siria no fue rechazada en el Parlamento por la acción de los medios dominantes, que de hecho apoyaban la invasión. No, fue gracias a los medios alternativos y a los blogueros, que siempre buscan saber más. Y el próximo objetivo